Capítulo 1. Naruto, sus personajes, su historia y todo lo demás es copyright Masashi Kishimoto. Introducción. Comencé esta historia hace bastante tiempo y ahora veo muchos lugares en los que podría haber sido mejorada. Mi mayor arrepentimiento fue el uso de las estaciones del canon en algunos lugares, principalmente en el arco de ondas. Aunque es relativamente diferente, el hecho de que lo haya hecho me molesta. Sigo pensando que es una buena lectura y que ayuda a la historia en general. Sin embargo, para aquellos que quizás no estén tan inclinados a otro viaje a las olas, les pido que al menos me den una oportunidad y sigan adelante. Les prometo que no se decepcionarán si lo hacen. Naruto Sensei. En la historia, hay algunos factores desencadenantes clave que pueden dar forma al curso de la historia. Si cambias algunos de ellos, cambiarás el tiempo mismo. Uno de estos factores desencadenantes, el nacimiento de un niño de cabello rubio y ojos azules, envió a la historia por un camino muy diferente que todavía está en proceso de desarrollo. Pero, ¿qué hubiera pasado si su nacimiento hubiera ocurrido mucho antes y el evento que cambiaría su propio futuro, y el de su aldea natal, también hubiera cambiado? Naruto tenía 5 años cuando su padre selló al Kyuubi en su cuerpo. Y así, Naruto Namikaze se enfrentó a algo muy diferente y, sin embargo, muy similar a medida que crecía. Pero este único evento envió ondas a través del tiempo. Crearon un mundo en el que Minato nunca se convirtió en el Yondaime, y la Tercera Gran Guerra Mundial y Shinobi nunca llegó a un verdadero final. Crearon un mundo en el que Itachi Uchiha, traidor a los Uchiha, revelaría la traición tanto de su clan como de Danzou, el cuarto Hokage. Crearon un mundo en el que un joven Naruto Namikaze cumpliría 18 años y se le daría un equipo de jóvenes Genin, recién salidos de la academia. Esta es su historia. 1. La oficina del Hokage estaba inusualmente tranquila para esa hora del día. Por lo general, era un centro de actividad, el centro de todos los asuntos cotidianos que implicaba el funcionamiento de la aldea oculta entre las hojas. Era algo extraño de ver, bastante entretenido en cierto modo. El Hokage se sentaba en su asiento en el escritorio de roble que había pasado de generación en generación de Hokage. Se sentaba en una tranquilidad casi peculiar mientras el mundo se apresuraba a su alrededor. Los deberes del Hokage se cumplían allí, desde el papeleo hasta los informes y la recepción de enviados diplomáticos. No le gustaba especialmente esto último, ni lo primero, pero lo hacía todo sin quejarse. La habitación se llenaba y se vaciaba una y otra vez. Estaba llena de gente. Asistentes y especialistas, equipos de jóvenes Genin con el Jounin Sensei de su equipo presentándose para misiones u otros deberes similares. Era una tormenta de actividad, y sentado en el centro estaba él. Era el más joven de todos los Hokage, el Godaime que había demostrado la traición no solo del Hokage anterior, sino también de su propio clan al mismo tiempo. Su habilidad no tenía paralelo, su lealtad era incuestionable y su amor por su aldea era infinito. Tanto es así que había pasado a espada a su propio padre, el líder de una conspiración para realizar un golpe de estado. Poseedor de un amor por la paz y un fuerte sentido del deber, había sido el Hokage durante 5 años, desde que tenía solo 13 años, y desde el momento en que había revelado el terrible complot. Cuando reveló el complot del anterior Hokage a la aldea, no lo había hecho por su propio deseo de poder, sino porque, por encima de todo, era leal a su aldea primero, al Hokage segundo y al clan tercero. Y aquí estaba sentado, el quinto Hokage de la aldea oculta entre las hojas, jefe del clan Uchiha y portador secreto del Mangekyo Sharingan. Aquí estaba sentado Itachi Uchiha, Godaime. Había dado la vuelta a su silla y miraba fijamente a la aldea con el rostro frío que a menudo había engañado a la gente. Solo unas pocas personas selectas veían al verdadero Itachi, y los que lo hacían no podían evitar amarlo. Una de esas personas estaba de pie junto a él, alguien que había servido por encima de él y ahora estaba bajo su mando. Kakashi Hatake tenía esa extraña historia, y era una de las pocas personas a las que Itachi llamaba senpai debido al tiempo que compartían en las operaciones encubiertas de Anbu. Itachi había llegado a confiar en Kakashi, y no era raro que el Hokage lo consultara sobre varios asuntos, o simplemente hablara como lo hacía la gente normal. Ese era un bien escaso para Itachi, y lo valoraba mucho. En ese momento, sin embargo, estaban hablando de algo muy diferente. Estaban hablando de un Jounin recién ascendido a quien se le había dado la autoridad para convertirse en el sensei de un equipo de Genin de 3 personas cuando la próxima clase llegara a su fin. Tanto Itachi como Kakashi estaban muy familiarizados con el joven, tanto personalmente como por sus muchas hazañas en las diversas escaramuzas fronterizas con la aldea oculta en las rocas que todavía surgían de vez en cuando.
Para Itachi, era particularmente personal. El hombre era su antiguo compañero de equipo y otra de las pocas personas en las que realmente confiaba. A veces me pregunto qué habría pasado si el ataque no hubiera ocurrido en ese momento, dijo Kakashi. Estaba apoyado contra la pared a la izquierda del Hokage, mirando también por la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la aldea. Quizás no hubieras tenido tu posición, Itachi-san. El Hokage sonrió ante el comentario. Kakashi era una de las pocas personas que hablaba con tanta libertad a su alrededor, y era bastante reconfortante. Por supuesto, Kakashi-senpai. Era un hombre asombroso. Los Hiraishin nos ganaron esa guerra. Si no hubiera llegado cuando llegó, no tengo dudas de que él habría llevado a la aldea a la paz. Kakashi simplemente asintió mientras recordaba a su antiguo sensei. La legendaria técnica del dios del trueno volador de Minato, lo que le había valido el nombre de destello amarillo de Konoha, había diezmado ejércitos enteros durante la Tercera Gran Guerra Mundial Shinobi. Pero el ataque del Kyuubi había puesto fin a eso, cuando Minato sacrificó su vida para salvar la aldea. He oído que está intentando aprenderlo, dijo de repente Itachi. Se puso de pie y cruzó los brazos detrás de él. ¿Crees que puede, Kakashi-senpai? Es el hijo de su padre, respondió rápidamente Kakashi, sonriendo bajo su máscara. Si alguien pudiera hacerlo, ese sería él. Sí. Sabes que hubo un ataque cuando le concedí su pedido de entrenar a un equipo Genin. ¿Sabías que lo habría, Itachi-san? Por supuesto. Itachi se detuvo un momento, disfrutando de la belleza de la aldea al atardecer por un momento antes de volver a hablar. Las asignaciones del equipo están en la mesa detrás de ti. Échales un vistazo, ¿quieres? No me has dejado con un grupo, ¿verdad? Dijo Kakashi con el ceño fruncido. Itachi solo se rió entre dientes. Pensé que podría sentir curiosidad por su equipo, en realidad, dijo el Hokage, sonriendo mientras lo hacía. La expresión solo hizo que Kakashi frunciera aún más el ceño. Cuando Itachi encontraba algo divertido, generalmente causaba cualquier cosa menos eso en la mayoría de las personas. Mientras el Jounin de cabello blanco se dirigía a la mesa, comenzó a preguntarse qué estaba tramando el Hokage. Su único ojo se abrió de par en par por la sorpresa cuando vio las asignaciones. La mayoría de ellas eran bastante sencillas, y notó bastantes nombres de clanes en la lista. Pero no fue hasta que llegó al séptimo equipo que realmente se sorprendió. El equipo estaba compuesto por 3 niños del clan, algo que fue un poco sorprendente en sí mismo. Shikamaru Nara, el siguiente en la larga lista de usuarios de sombras del clan Nara, y el heredero del clan Hyuga, una niña llamada Hinata. Las puntuaciones de ambos no fueron particularmente impresionantes. Pero, el último miembro del equipo fue lo que realmente lo sorprendió. El chico era el novato principal de esta clase, habiendo encabezado su clase en todas las áreas. También era el hermano menor del Hokage. Equipo 7, comenzó Kakashi, la suave sonrisa nunca abandonó el rostro de Itachi, Shikamaru Nara, Hinata Hyuga, Sasuke Uchiha. Hizo una pausa y miró hacia arriba, riéndose una vez antes de terminar. Jounin Sensei será Naruto Namikaze. B. Era temprano por la mañana, apenas las 5 de la mañana. Sasuke ya se estaba vistiendo cuando el sol apenas asomaba sobre el complejo Uchiha. Su habitación era espartana, por elección más que por necesidad. Sus diversos materiales de entrenamiento la llenaban, pergaminos apilados en lo alto de los estantes y el escritorio. Siempre estaba estudiando, siempre entrenando. Por eso se levantaba tan temprano, para practicar unas horas antes de irse a la academia. Pronto, estaría haciendo esas horas extra antes de irse a reunirse con su nuevo equipo. Pero debería haber estado haciendo eso años antes. A menudo, Sasuke se preguntaba por qué lo intentaba más. Se esforzaba al máximo, era el mejor de la clase en todas las áreas y estaba muy por delante de su clase. No había duda en su mente, ni en la mente de su madre o incluso de sus maestros, de que podría haber aprobado el examen de Genin mucho antes de lo que se le había permitido. Sasuke sentía que debería haberlo permitido. Se lo merecía por todo el trabajo que había hecho. Merecía ser reconocido como un prodigio, al igual que su hermano. Pero nunca lo vieron, y siempre vivió en esa sombra, a pesar de todo. Tantas veces se había sentido tan harto que simplemente quería dejar de esforzarse tanto, pero no podía. Intentó ser perezoso una vez, pero lo encontró aburrido. Intentó holgazanear, simplemente no estudiar tanto, o no hacerlo bien, pero era imposible. Cuando se enfrentaba a un desafío, simplemente se lanzaba a él. Sasuke supuso que eso era lo que llamaban talento natural. Era divertido en realidad. Lo único que no podía hacer era fallar.
Era una prueba de su prodigio, y sin embargo, todavía era menos que su hermano Hokage. Sasuke se preguntó si Tobirama Senju sentía lo mismo bajo la sombra de su hermano, Hashirama. Ese pensamiento lo había ayudado a superar tiempos difíciles antes. El conocimiento de que un hermano puede llegar a ser grande, incluso tan grande como lo fue su hermano. Tobirama había dado organización a lo que su hermano había hecho, lo había refinado para convertirlo en algo mejor. La aldea oculta entre las hojas recibió su verdadera forma gracias a Tobirama, y ese pensamiento hizo que Sasuke esperara poder hacer lo mismo algún día. Parecía que no podía fracasar, lo que significaba que tenía que triunfar. No había otra opción. Por supuesto, era mucho más difícil cuando su hermano lo retenía. Sasuke sabía que lo hacía, aunque nunca lo admitiría. Itachi era el jefe del clan Uchiha y el Hokage, y su opinión tenía más peso en los dos aspectos de la vida de Sasuke que cualquier otra. En la aldea y el clan él era la autoridad suprema. Sasuke sabía que Itachi no quería que se graduara antes, y eso confundía al más joven de los hermanos. Después de todo, ¿no había hecho Itachi lo mismo? Sasuke a veces pensaba que era porque Itachi quería retenerlo por miedo, pero eso era una tontería y el joven Uchiha lo sabía. Su hermano lo amaba mucho, Sasuke lo sabía. Una vez le había preguntado por qué había hecho lo que había hecho. ¿Por qué Itachi había matado a su padre y revelado el plan de Uchiha? Sasuke había estado discutiendo con su hermano y estaba enojado. Habían pasado años y ni una sola vez había considerado siquiera sacar el tema a colación. Era un tabú, tácito pero claro, y lo rompió por simple enojo. Itachi había mirado a Sasuke con una expresión que el chico casi nunca había visto. Era una expresión de tristeza, de sufrimiento. Te parezco muy frío, ¿no es así, Sasuke? Había dicho, mirando a lo lejos. Pero amo muchas cosas. Amo a mi clan y amo a mi madre. Más que eso, amo a mi aldea. Pero por encima de todo eso, hay una cosa que amo aún más, y una cosa contra la que no podría levantar la mano. Hay una cosa que haría cualquier cosa por proteger. Itachi se quedó en silencio, lo que finalmente provocó que su hermano menor preguntara quién o qué era esa cosa. Fue entonces cuando Sasuke vio otra expresión de su hermano que nunca había visto antes y que nunca había vuelto a ver. Los ojos de Itachi parecían tan atormentados, y algo casi como angustia se apoderó de él. La expresión se desvaneció en esa sonrisa fraternal e Itachi desapareció con un parpadeo. Pasó un tiempo antes de que Sasuke se diera cuenta de que era exactamente eso. Había sido una mirada de sufrimiento debido a la pregunta. Sasuke tardaría aún más en comprender por qué. Itachi no había respondido a la pregunta con palabras, pero finalmente Sasuke se dio cuenta de que la había respondido con esa única expresión. Itachi amaba a su hermano menor y haría cualquier cosa para protegerlo. Sin embargo, a veces Sasuke deseaba no estar tan protegido. Sasuke terminó de prepararse y salió corriendo de su habitación. Al pasar por el dormitorio de sus padres, su mente se distrajo un poco. Parecía que últimamente lo hacía con más frecuencia, una visión o un sonido aleatorio desencadenaba una cadena de introspección y pensamientos a pesar de sus deseos. Fueron sus padres quienes aparecieron esta vez. Su madre todavía estaba durmiendo. Dormía un poco más tarde de lo habitual y también se acostaba un poco más tarde. Todavía sonreía de todos modos, pero a veces parecía un poco forzado, en particular alrededor de Itachi. Esos eran algunos de los cambios que el joven Uchiha había notado en su madre desde que su padre había muerto. O, mejor dicho, desde que su padre había sido ejecutado. No había sido ni el primero ni el último de los Uchiha ejecutados por traición, aunque había sido el líder de todo. Sasuke se preguntó si su padre encontraría eso casi levemente insultante. A pesar de su lugar en la conspiración traicionera y a pesar de su relación con su propio verdugo, no se le dio un lugar especial en absoluto. Era solo otro hombre culpable, asesinado como todos los demás. Mientras Sasuke pasaba por la casa, sus ojos se posaron en el santuario en memoria de su padre, y nunca dejó de sorprenderse de que estuviera allí. Había una ofrenda allí, y una barra de incienso ardiendo suavemente. Itachi debió haberla colocado antes de irse. Sasuke nunca había rezado en el santuario, y nunca había hecho una ofrenda. Por un momento pensó que era su madre quien estaba colocando las ofrendas, pero aunque la veía rezar a veces, en realidad nunca la había visto encender una barra de incienso ni colocar ninguna ofrenda. Y, se dio cuenta, dado que las ofrendas fueron colocadas mucho antes de que su madre se despertara, debió haber sido su hermano quien las colocó. Sasuke nunca había visto a Itachi colocarlos.
Abrió la puerta de entrada suavemente y la cerró sin hacer ruido, saliendo a la calle. Sasuke estaba bastante seguro de que odiaba a su padre. También lo amaba, por supuesto, porque era su padre. Sasuke estaba bastante seguro de que su hermano era igual, una extraña combinación de odio y amor. ¿Por qué todos pensaban que eran mutuamente excluyentes? El amor y el odio no eran opuestos, a pesar de lo que la gente decía a veces. Eran solo emociones, solo sentimientos que uno tenía. Relacionados, sin duda, y uno a menudo hacía más difícil que el otro existiera, pero no eran excluyentes. Él sabía esto porque sentía que ambos eran como el traidor de su padre, un padre que nunca lo reconoció como su propia persona. Un padre que podía ser tan frío y duro como Itachi, pero sin mostrar la calidez oculta que el hermano de Sasuke podía mostrar, un padre que traicionó a su propia aldea, su propia posición de poder, por pura codicia. Pero también era un padre que había criado a Sasuke y, de una manera retorcida, lo había empujado y creído en él. Incluso si no lo hubiera hecho, Sasuke sabía que aún lo amaría. Su padre no era un hombre cruel y había provisto bien para su familia. Su codicia estaba motivada parcialmente por su bien. Quería más para su familia, incluso si había sido un idiota, un tonto traidor en la forma en que lo había hecho. El aire frío de la mañana le mordía la piel al joven adolescente mientras corría, sin detenerse a decir nada a los pocos sirvientes y madrugadores que pasaba mientras atravesaba el recinto y se dirigía a uno de los muchos campos de entrenamiento cercanos. Los Uchiha vivían en las afueras de Konoha, lo que le venía muy bien a Sasuke. Era lo suficientemente rápido para llegar a la ciudad cuando lo necesitaba, y también estaba cerca de muchos de los campos de entrenamiento. Algunos miembros del clan se resintieron por estar más lejos, pero no se podía hacer ninguna queja. Las tierras del clan seguían siendo propiedades inmobiliarias de primera y no habían sido castigados por los actos traicioneros de sus líderes, aparte de la pérdida de los miembros. Ni siquiera habían sido todos los conspiradores, simplemente los más grandes. Tenían suerte de que la aldea hubiera aceptado esto y el juramento de Itachi. Esa fue la razón por la que la mayoría no se quejó cuando se disolvió la policía militar. Algunos rumores decían que el clan Hyuga estaba pidiendo que se creara su propia fuerza en secreto, un hecho que hizo que muchos Uchiha se enfadaran, pero ninguno se quejaba abiertamente. El orgullo era un lujo que el clan no se permitía en esos días, más aún cuando su líder también llevaba el sombrero de ala ancha del Hokage. Sasuke saltó por encima de los muros del complejo y se dirigió a los tejados. Los pocos madrugadores, tanto de dentro como de fuera del complejo, ni siquiera pestañearon. Aunque podría sorprender a los habitantes de una ciudad normal, aquí, en una de las aldeas ocultas de Shinobi, era tan común verlos como a los vendedores ambulantes. Los Shinobi también eran gente práctica. Aquellos que no tenían tiempo para pasar entre la multitud se dirigían a los tejados para ir más rápido, y a los Shinobi casi universalmente les encantaba la velocidad. Cuando uno tiene la capacidad de ir tan rápido como puede, es simple naturaleza humana enamorarse de ello. Sasuke sabía que esto era cierto. Él también se había enamorado de ello. De hecho, descubrió que estos viajes matutinos por los tejados y hacia su campo de entrenamiento favorito eran una de las mejores partes del día. Al concentrarse en esforzarse más y más, podía bloquear el resto de la vida. No tenía que preocuparse por su hermano, ni por su progreso, ni por las puntuaciones de la academia, ni por su nuevo equipo. Podía preocuparse por la cantidad de chakra que usaba en sus empujones, y por la cantidad que usaba para suavizar su aterrizaje. Se concentraba en medir las distancias, o en evitar trampas, torres de agua y líneas estrechas. Era algo más simple y fácil, concentrarse solo en el ahora en lugar del pasado o el futuro. Sasuke una vez se había preguntado si tal vez esa era la razón por la que muchos de los Uchiha terminaban más fríos después de desarrollar su Sharingan. La capacidad de predecir y planificar con tanta facilidad dejaba aún más tiempo en el día para la preocupación y el asombro. Pero no en ese momento. En ese momento no pensaba en su hermano ni en su padre, y mucho menos en la naturaleza del amor y el odio. No había reflexiones maduras ni cavilaciones sobre las que alguien de su edad no tenía ningún derecho a reflexionar ni cavilar. En ese momento, solo había tejados y tendederos y la sensación de contraste entre el cálido sol de la mañana y el frío aire de la mañana. Y era bueno. Era temprano por la mañana, poco después de las 8 de la mañana. Hinata se sentó en silencio, habiéndose despertado unos minutos antes pero sintiendo una sensación de pavor casi paralizante que la invadía. Hoy era el día en que la colocarían en un nuevo equipo Genin y la enviarían a varias misiones por el bien de la aldea.
Era el primer día del resto de su vida, un día que la definiría por el resto de su vida, lo sabía. Por supuesto, ya debería haber resuelto y preparado su vida. Era la hija mayor del jefe del clan Hyuga, un hecho que se suponía que la había destinado a ser la heredera del clan. Pero era débil, tímida, ineficaz y sin talento. Lo sabía porque su padre se lo había dicho, en términos muy claros. Necesitaba salir de la cama y prepararse. No había necesidad de causar más atención no deseada sobre ella debido a que había dormido demasiado, a pesar del miedo que sentía. A veces deseaba poder desaparecer. Por eso intentaba ser tan modesta. No había privacidad en la casa de los Hyuga, ningún lugar al que pudiera ir a esconderse. Siempre la estaban observando. No era la modestia lo que dictaba su vestuario, sino más bien el deseo de llamar la atención lo menos posible. Por suerte para ella, eso había funcionado bastante bien en la academia. Esperaba simplemente salir adelante, porque sabía que no iba a ser la mejor de la clase. ¿Cómo podría? Como siempre decía su padre, no tenía impulso ni talento natural. No había ninguna expectativa de aceptación, incluso después de que le habían concedido su Itaite. Su padre haría eso solo si ella era la mejor de la clase, lo sabía, y también sabía que no podría alcanzar ese nivel. No había forma de que una persona débil como ella pudiera hacer eso. Así que, en lugar de eso, se las arregló para salir adelante lo mejor que pudo. En el medio del camino para no llamar más la atención. Si estaba cerca de la cima, se notaría que no era lo suficientemente buena para llegar hasta el final, y Dios no lo quiera, estaba en el fondo. La opción, en cambio, era desvanecerse en el fondo, en una lista de nombres donde no se notaría. Era un plan sensato, incluso si realmente no lo pensaba de esa manera. La joven se deslizó de la cama con suavidad y se dirigió a su armario. Tenía una túnica formal y cosas así, pero llevaba un sencillo traje negro y esa chaqueta beige. Sencillo, modesto, y mantenía a la gente apartada de ella la mayor parte del tiempo. Era sencillo y poco llamativo, como ella. Su habitación era igual. Los Hyuga no eran personas particularmente ostentosas. Se suponía que disfrutaban de la belleza simple y la elegancia que se podía encontrar en las cosas sutiles. Era otra cosa en la que Hinata no era buena. Le gustaban los colores y la vitalidad, como las flores coloridas que su madre solía cultivar. Hinata prensaba flores, cuando podía, y las colgaba. Era una pequeña rebelión contra su padre y el clan, incluso si no lo veía conscientemente como eso. A ella simplemente le gustaban las flores. Hinata se vistió rápidamente, se puso la chaqueta al final y salió de su habitación en silencio. Tenía 2 horas antes de tener que ir a la academia para su asignación de equipo. Eso no era algo que estuviera particularmente ansiosa. Entonces la notarían. Tendría más gente que vería lo débil que era y lo mucho que no estaba a la altura de su apellido. No habría forma de escapar del escrutinio cuando la colocaran en un equipo tan pequeño, con un profesor Jounin que vigilaría cada uno de sus movimientos. La ponía nerviosa solo de pensarlo. Hinata se fue al jardín de rocas de la familia. No era lo que ella hubiera elegido, pero le encantaba. Había sido su lugar favorito durante su infancia. Después de que su madre falleciera, ya se lo había ido transformando poco a poco hasta darle su forma actual. Pero antes, había estado lleno de vida y color. Igual que su madre. Ella extrañaba mucho a su madre. Hinata se quitó esos pensamientos de la cabeza. Si no podía ser buena, lo mínimo que podía hacer era no ser una niñita llorona y emocional. Al menos, se lo debía a su familia. Su padre nunca le había dicho nada al respecto. Él predicaba con el ejemplo de esa manera, manteniéndose estoico y sereno en todo momento. Ella debería ser más como él, y en ese sentido lo sería. Era algo pequeño, apenas suficiente para compensar sus defectos, pero aún así era algo. Un suave suspiro escapó de sus labios cuando entró en el jardín. Incluso en su estado actual, lo encontró relajante. Pasaría unos minutos allí para despejar su mente para el día. Estaba segura de que lo necesitaría. A cierta distancia, en su propio aposento, su padre observaba a su hija con el ceño aparentemente perpetuo que siempre tenía. Era una máscara, un rostro estoico que había adoptado hacía mucho tiempo. Era duro con sus hijas, demasiado duro, lo sabía. Sentía frío por dentro, desde que ella había fallecido. Ya no pensaba en su nombre ni en su rostro. Recordar solo hacía que el dolor volviera. Cada vez que veía a Hinata, veía un poco de ella en la joven. La presionaba con fuerza para que intentara cambiar eso, para eliminar ese pequeño detalle. Era algo horrible de hacer y sabía que era un mal padre por encontrarlo tan fácil. Amaba a sus hijas, tal como había amado a su madre.
Pero cuando ella se fue, también lo hizo esa calidez y vitalidad, y verla reflejada en su hija solo hizo que el agujero en su corazón doliera una vez más. Se dijo a sí mismo que lo necesitaban, que esa debilidad y sentimentalismo fueran expulsados de ellas si querían ser buenos miembros de la casa Yuga. Se había vuelto débil y complaciente y su dolor constante era un recordatorio de eso. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Lo necesitaban. Era por su propio bien y por el bien del clan. Eso era lo que se decía a sí mismo, y eso le permitía continuar. Él, que se enorgullecía de ser capaz de leer a alguien tan bien, de distinguir las mentiras de las verdades en cualquiera, se lo decía. Así que la única persona cuya mentira creía era la suya propia. Sin decir palabra, desactivó su Byakugan y salió de su habitación, con la túnica ondeando detrás de él. Tenía deberes que atender. Era de mañana. Más o menos. Quiero decir, algunas personas todavía consideran que es de mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Es de mañana, ¿sabes? Eso significaba que era de mañana, independientemente del hecho de que el sol estaba alto en el cielo y todos los demás estaban ocupados con sus vidas diarias. Nada de eso le importaba a Shikamaru Nara, que seguía durmiendo plácidamente. No podía dormir muy a menudo y sabía muy bien que tampoco tendría muchas oportunidades de hacerlo después. No iba a arruinarlo despertándose temprano o algo así. Había apagado el reloj y la alarma, había cerrado las persianas de la ventana y también había cerrado la puerta con llave. Despertarse sería demasiado problemático. Solo tenía que estar en la escuela justo antes del almuerzo. No había necesidad de armar un gran alboroto por eso. Era casi mediodía y Naruto Namisake estaba en el lugar correcto en el momento equivocado. Esto se debía a que tenía que estar en otro lugar correcto en el momento correcto y, como resultado, tenía que estar en su otro lugar correcto en un momento ligeramente equivocado. Esto, por supuesto, fue una gran sorpresa para la gente del lugar correcto. En esta escena, el papel del lugar correcto lo desempeña el Ichiraku Ramen Bar, el mismo lugar al que iba a almorzar todos los miércoles que estaba en la ciudad, aunque, de nuevo, lo mismo podría decirse de casi todos los demás días también. Sin embargo, debido a que previamente se había comprometido a reunirse con su nuevo equipo de Genin, Naruto tuvo que hacer de este un almuerzo temprano. Así que, allí estaba, sentado en el asiento en el que siempre se sentaba, junto a su pila de tazones que a veces parecía imposiblemente alta. Y, por supuesto, uno de sus principales compañeros de almuerzo estaba sentado justo a su lado, por más razones que la simple nostalgia y la delicia del ramen. Iruka Umino era el maestro de los nuevos estudiantes de Naruto, y estaba bastante ansioso por saber qué era lo que debía esperar de ellos. Bueno, eso, y el hecho de que había podido pasar tan poco tiempo con Iruka últimamente que quería cualquier excusa para hacerlo. Incluso se ofreció a pagar el almuerzo. Aunque inicialmente se sorprendieron por la llegada temprana de Naruto, Iruka era mucho menos regular con sus hábitos de ramen, el anciano Teuchi y su adorable hija Ayame estaban más que felices de tener a su mejor cliente allí, y antes incluso de la hora punta del almuerzo. Si bien no entendían de dónde provenía la animosidad que se le tenía a Naruto, sí la reconocían. Y, aunque no la toleraban, entendían que si Naruto estaba aquí ahora, en lugar de durante la hora punta del almuerzo, habría una mayor afluencia de clientes y una billetera más abultada al final del día. Más aún teniendo en cuenta que Naruto pidió media docena de tazones durante el transcurso de la comida. Teuchi simplemente lo tomó como buena suerte y lo aprovechó. Naruto, por otro lado, estaba haciendo otra cosa muy rara mientras devoraba su comida. Estaba planeando con anticipación. Bueno, en cierto modo lo estaba haciendo. Le había pedido a Iruka que se uniera a él porque, honestamente, quería hablar con su viejo amigo, pero también porque sabía muy bien que Iruka también era el maestro de la academia de su nuevo equipo Genin. El joven Jounin quería la opinión de alguien sobre los 3 nuevos Genin que le habían asignado, y dado que Iruka era su amigo, ex maestro y una de las pocas personas en las que Naruto confiaba más que en cualquier otra persona junto con su ubicación, parecía como si los cielos le hubieran sonreído. Está bien, Iruka-sensei, entonces, este chico Shikamaru, dijo Naruto entre sorbos, conocí a su padre una vez, es el tipo más vago que he conocido. Dime que no es genético. Lamentablemente, parece que sí, Naruto-kun. Es fácilmente el chico más vago de la clase, incluso más que tú, respondió el Chunin de cabello castaño con una suave risa. Su último comentario hizo que Naruto frunciera el ceño juguetonamente, lo que solo provocó que la sonrisa de Iruka se hiciera aún más amplia. Bueno, es verdad. Sin embargo, muestra estos destellos de brillantez.
Me pregunto si lo está ocultando y a veces es demasiado vago para hacerlo, o si simplemente cree que las pocas veces que realmente lo intenta son en realidad las más fáciles de sus opciones. Bueno, entonces, puede que sea un genio, pero un holgazán. Genial, dijo Naruto con un resoplido. Muy bien, ¿qué hay de esta chica Hinata? Ella es tímida, dijo Iruka después de un momento, quiero decir, nunca se destacó realmente, pero al mismo tiempo tampoco necesitó ayuda. Sus puntajes están casi en la mitad, aunque bajaron un par de veces. No es demasiado sociable, pero eso podría deberse a la forma en que es su familia. Los Hyuga son personas bastante reservadas. Naruto asintió pensativamente y luego suspiró. Sí, genial. El niño más vago y un bicho raro, tímido y oscuro. Itachi seguro que tiene sentido del humor, ¿no? Ah, pero él te dio a su hermano, ¿no? Dijo Iruka con una sonrisa, divertido por las payasadas de Naruto, así como por su informalidad con el Hokage. En casi cualquier otra persona habría encontrado eso profundamente irrespetuoso, pero Naruto tenía esa relación especial que lo hacía parecer más normal. Naruto trataba a cualquiera que se volviera cercano a él como familia, y el hecho de que el Hokage fuera su antiguo compañero de equipo era simplemente una extensión de eso. ¿Sasuke? Sí, supongo que es cierto, respondió Naruto, me pregunto cómo se comportará frente a su hermano. Bueno, yo tendría cuidado al mencionar eso, Naruto. Sasuke es susceptible. Puede ser un poco temperamental, pero definitivamente tiene el potencial más puro de la clase. También tiene algo así como un club de fans, dijo Iruka, haciendo que Naruto se estremeciera. Recordó el antiguo grupo de Itachi. Naruto no se había preguntado más de una vez si el verdadero Uchiha Kekkai Genkai era algún tipo de genjutsu de buena apariencia permanente o feromona que hacía que las chicas, y más de unos pocos chicos, se enamoraran perdidamente de ellos. Pero tuviste suerte. Hinata era la única chica que no parecía ser parte de eso. Pero, de nuevo, ella no mostraba mucho interés en nadie. Bueno, al menos eso es lo que hay, dijo Naruto. Suspiró y puso otro cuenco en su pila. Ya era hora de irse. Le pagó al anciano Teuchi y se fue después de un breve hasta luego a Iruka, lo que hizo que el Chunin se riera y agitara la mano mientras veía al Jounin de cabello rubio alejarse. Parecía que había recorrido un largo camino desde que era el payaso de la clase. El bromista de color naranja brillante había desaparecido, reemplazado por un buen ninja y un buen hombre. Iruka estaba contento de haber tenido algo que ver en eso. Esperaba que el nuevo equipo de Naruto también estuviera contento. Oh, ¿desapariciones entre los Uchiha? Repitió Kakashi, abriendo un ojo levemente conmocionado. Había oído rumores, pero en su mayoría los había descartado. El hecho de que el Hokage saliera y le informara de tales cosas significaba que realmente debería haber prestado más atención, al parecer. Así es. A primera vista, no parecen tener relación alguna. Mantuve las cosas en secreto para evitar el pánico, pero también porque no podía discernir ninguna relación entre ellas, dijo Itachi. Estaba sentado en su silla y había llamado a Kakashi hacía unas horas. Sabía muy bien que llegaría tarde y, dado que sabía por qué, el Hokage no le escatimó tiempo. Particularmente considerando que lo enviarían muy pronto. Entonces se me ocurrió que tal vez ese era mi problema. ¿Algún problema, Itachi-sama? Dijo Kakashi, acomodándose un poco. Había tomado su lugar habitual, apoyado contra la pared cerca de la puerta de la oficina. El Jounin de élite de repente se dio cuenta de por qué no se había quedado atrapado con otro equipo de Genins esta vez. Estaba buscando un patrón, cuando debería haber estado buscando la ausencia de un patrón, continuó Itachi, poniéndose de pie. Las túnicas blancas y rojas que vestía crujieron un poco cuando se puso de pie y tomó su propio lugar en la ventana, mirando hacia la aldea que amaba. No todos los desaparecidos fueron hombres ni mujeres. Eran en su mayoría ninjas, pero se llevaron a algunos otros comerciantes. De los ninjas, no todos habían manifestado su Sharingan, aunque muchos lo habían hecho. Por lo tanto, los únicos elementos verdaderos que se repetían eran su clan, y que todos habían salido de la aldea. Pero no fueron enviados a las mismas áreas en absoluto. Kakashi notó que Itachi siempre se refería al clan como eso, un clan. No era su clan, ni siquiera los Uchiha. El Jounin se preguntaba a veces cómo lograba ser tan imparcial, pero claramente lo era. Y tampoco de manera forzada, había notado Kakashi. Itachi lo hacía sin quejarse, aunque en realidad no se quejaba de nada. Pero lo verdaderamente revelador era que había logrado dejar muy en claro que, cuando se trataba de lidiar con problemas o desacuerdos, era completamente imparcial.
Nunca lo habían cuestionado al respecto tampoco. Después de todo, es muy difícil negar su imparcialidad dada la forma en que lidió con la incipiente revuelta Uchiha. Los detalles están en el archivo. Junto con tu misión, dijo finalmente Itachi, puedo confiar en ti, Kakashi, y creo que tu Sharingan podría darte una mayor posibilidad de éxito aquí que a cualquier otro. Pero es la confianza lo que más valoro. Esta misión es de clase S, y cualquier cosa que descubras es un secreto del mismo nivel. Kakashi no dijo nada, simplemente tomó el archivo y se fue sin decir palabra. Itachi lo observó mientras desaparecía por la ventana y entraba en la aldea. Aunque parecía estoico por fuera, se sentía en conflicto. No le había contado todo a Kakashi, ni el archivo lo contenía todo. Pero sus sospechas, aunque muchas veces eran correctas, no eran suficientes para que siguiera adelante. Necesitaba pruebas. Danzo, ¿cuál es tu juego? Dijo en voz baja antes de volver a sentarse y apartar esos pensamientos de su mente. Tenía trabajo que hacer y la aldea necesitaba a su Hokage. No podía permitirse el lujo de distraerse. Parte 1, capítulo 2. 1. Sasuke no estaba muy seguro de a cuál de los 8 millones de Kamigamis había ofendido, o quizás qué otra acción podría haber tomado para ganarse una reacción de karma que lo llevaría a ser incluido en un equipo como este. Los observaba con emociones cuidadosamente contenidas, aunque esto no estaba muy lejos de cómo actuaba normalmente. Sasuke no era tan frío como para ser el eterno estoico, pero su hermano se había contagiado a él más de lo que se daba cuenta a veces, y aunque no podía obligarse a ser tan totalmente como él, Sasuke seguía siendo más que un poco reservado. Pero fue difícil cuando lo pusieron en este equipo. Aparentemente, según Iruka, tenía algo que ver con las calificaciones. Sasuke había hablado, tomándolo un poco por sorpresa, y como resultado se enteró de que, como se esperaba, había sido el mejor clasificado de su clase en ninjutsu con un empate por la calificación más alta, y el más alto tanto en genjutsu como en taijutsu. Su puntaje de iniciativa no era tan alto, pero lo suficientemente alto, aunque notó bastante bien que Iruka no mencionó el puntaje de trabajo en equipo que sabía que era bastante bajo. No fue culpa de Sasuke que todos los demás lo frenaran. El Uchiha se había enfadado un poco cuando le dijeron que era el mejor estudiante masculino de la clase de este año, con un énfasis apenas perceptible en la indicación del género. Se había puesto aún peor después de escuchar que debido a sus variadas habilidades, lo habían colocado en un equipo con los dos compañeros de equipo específicos porque llenaba un hueco en el equipo a la perfección. Para Sasuke, eso significaba una de dos cosas. Lo habían elegido para apoyar a los otros dos, o lo habían atrapado en otro equipo porque no tenían otro lugar donde ponerlo. Y por más que lo intentaba, Sasuke no estaba realmente seguro de qué era peor. Sasuke nunca dejaba escapar ninguno de sus pensamientos, simplemente mantenía las manos apoyadas frente a él, los codos sobre el escritorio y una expresión evasiva en su rostro. De vez en cuando, sus ojos se desplazaban por la habitación, la mayoría de las veces fijándose en una de las otras dos personas que estaban en la habitación, o de vez en cuando se detenían en la ventana. Obsesivamente, notaba una pequeña actividad en la periferia de su visión, pero siempre desaparecía antes de que pudiera enfocarla. Probablemente era algún tipo de animal, tal vez un pájaro. El niño se estremeció interiormente al pensar en las palomas que parecían estar demasiado encariñadas con su cabeza. Pero, a pesar de todo, algo se movía ahí fuera. No es que importara, estaba atrapado en ese aula, esperando mucho más tiempo del que debería haber estado. El nuevo Jounin Sensei del equipo 7 debería haber llegado hace casi una hora, y sin embargo, allí estaban, todavía esperando. Sus ojos vagaron por la habitación de nuevo, deteniéndose esta vez en lo que aparentemente era la chica designada en el equipo. Hinata, pensó que se llamaba, y sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre su clan. Hyuga, quizás lo más cercano a un rival que tenía el clan Uchiha, en un sentido muy amplio. En verdad, ninguno de los clanes tenía mucho rencor contra el otro, y aunque ocasionalmente habían tenido problemas entre ellos durante el curso de las actividades de la aldea, no era para nada acalorado. La idea de que los Hyuga asumieran el papel de policía militar era una cosa, pero tenía menos que ver con el clan Hyuga en sí y más con la pérdida de poder que habían enfrentado los Uchiha. No es que no se lo hubieran buscado ellos mismos, por supuesto. Por su parte, los Hyuga nunca fueron antagonistas hacia el clan Uchiha. La lealtad y la tradición eran el sello distintivo del clan. Sasuke no estaba exactamente muy versado en sus costumbres exactas, ya que nunca había tenido realmente ninguna razón para estarlo.
Pero sí sabía que se los consideraba parte de la vieja guardia, casi tan viejos como los propios Uchiha, y que se pensaba que su lealtad era incuestionable. Su reacción inicial fue pensar que los Uchiha habían sido iguales, por supuesto. Por otra parte, ahora los Hyuga tenían un ejemplo perfecto de lo que sucedía cuando un clan dejaba que su orgullo se apoderara de ellos. La chica estaba sentada en su asiento tradicional, pero bien podría haber estado escondida en la esquina por toda la atención que atraía hacia sí misma. Sasuke no pudo evitar sacudirse la sensación de que la chica se mantenía intencionalmente reservada, algo así como él. Ella escaneaba la habitación de vez en cuando. Una vez que la había sorprendido mirándolo, hizo que ella rápidamente desviara la mirada. Al girarse para mirar por la ventana después de que ella apartara la mirada, no estaba seguro de si ella también estaba enamorada de él de alguna manera. Esa parecía ser la regla de la clase, pero sabía que ella era una de las que nunca había actuado en consecuencia si lo hubiera hecho. Al menos eso era algo positivo sobre el equipo, pensó, había conseguido una de las pocas chicas que no lo molestaban constantemente o intentaban alejarse de él o reclamarlo de algún modo. Aún así, parecía más reservada por timidez que por cualquiera de las razones que él se guardaba para sí mismo, y dado que apenas había oído hablar de ella, era difícil pensar que fuera alguien que llamara mucho la atención. Diablos, debe haber pasado algunos años en la misma clase que ella y apenas la notó en absoluto. Eso no presagiaba nada bueno. Al otro chico lo conocía más de cerca, aunque no como amigo. En cambio, era porque a diferencia de la chica, o de él mismo, el chico no eludía la atención, por así decirlo. Ciertamente eludía la atención, pero la mayoría de las veces era por su trabajo o por prestar atención en clase. Iruka-sensei había sido más que un vociferante sobre el señor Nara y su hábito de dormir durante las clases o de holgazanear durante los ejercicios. Parecía lo suficientemente competente en las técnicas básicas de la academia, lo suficientemente bueno para probar, pero no lo suficientemente bueno para presumir. Era promedio. Directamente, promedio. Habilidad promedio, amigos promedio, persona promedio. Y parecía tan extrañamente bien con esto. Sasuke se preguntó cómo alguien podía hacerlo. En realidad, Sasuke sabía poco sobre el clan Nara. Algo sobre la crianza de siervos se le quedó grabado en la mente, lo cual parecía una tontería, pero, de nuevo, el clan Akimichi tampoco era exactamente normal, por lo que Sasuke tenía una mente bastante abierta en lo que respecta a los clanes. Lo que sí sabía era, vagamente, sobre su capacidad para manipular sombras, ya sea debido a su linaje o a su Shidenjutsu. Todo lo que sabía era que el Sharingan no se podía copiar, que era algo que se les enseñaba a todos los miembros del clan Uchiha. Tal vez no fuera el tema más noble, pero qué jutsu se podía y qué no se podía robar era simplemente parte de la cultura de los Uchiha. De todas formas, el chico no parecía muy impresionante, y eso solo exasperaba aún más a Sasuke. Cada vez parecía más como si se hubiera quedado atrapado en un equipo sin salida. Nunca alcanzaría a su hermano, no de esta manera. Antes de que se diera cuenta, estaba flexionando su mano en un puño, rechinando los dientes. Frunció el ceño cuando se dio cuenta de que había dejado ir sus emociones. Al notar algo con el rabillo del ojo, giró la cabeza hacia un lado, sobresaltando a la chica de ojos claros y haciendo que se diera la vuelta. Parecía que era perceptiva. Se había dado cuenta, aunque no fuera tan buena ocultándolo. No estaba seguro de si eso era peor. Tener la habilidad, pero solo a medias, o no tenerla en absoluto. Un sonido sordo y repentino atrajo rápidamente la atención de Sasuke y la chica, aunque la perezosa niña Nara apenas parecía levantar la vista. Sobre el escritorio del profesor sobresalía un kunai de forma extraña, con dos puntas en el mango principal que debían haber sido para atrapar cuchillas o hacer heridas más salvajes, pensó Sasuke. Había una escritura extraña en el mango, pero antes de que el Uchiha pudiera verlo bien, otro golpe, mucho más fuerte, atrajo su atención. ¡Ay, maldición! Todavía no lo he entendido bien, supongo, mejor que la última vez, al menos, murmuró el objeto que se sacudió, revelando que era un hombre bastante alto, pero de aspecto joven que no podía ser mucho mayor que Itachi, pensó Sasuke. El hombre llevaba el tradicional chaleco antibalas verde de los Chunin sobre una camisa naranja bastante brillante, de manga corta y con una línea negra que subía por los costados, los hombros y las mangas. Su itaite era negro y parecía haber sido pulido casi religiosamente, pero estaba pulido para evitar reflejar la luz que podría delatar la posición de un shinobi.
Llevaba los mismos pantalones negros que llevaban muchos otros ninjas de Konohagakure no Sato, con un juego de 2 fundas para kunai, una a cada lado, y lo que parecía una gran bolsa de equipo rectangular y una circular más pequeña en la parte trasera de su cinturón también. Su rostro todavía estaba agachado, pero Sasuke podía ver una cabeza llena de cabello rubio brillante, puntiagudo y bastante largo, que sabía que debería reconocer de algún lugar. A pesar de la extraña entrada que implicaba aparecer de la nada a unos cuantos metros sobre el suelo y caer de bruces, aparentemente era un Jounin. Más importante aún, parecía ser su Jounin, lo que hizo que el espíritu ya abatido de Sasuke se derrumbara aún más. ¿Este extraño perdedor era su maestro? No fue hasta que el joven se incorporó, sonriendo de oreja a oreja y rascándose la nuca, que Sasuke se dio cuenta de quién era exactamente. Sabía que el cabello le resultaba familiar, pero eran esas marcas en la cara las que lo delataban. 3 líneas en cada mejilla, como los bigotes de un animal, lo hacían más que obvio. Sasuke ya había conocido al equipo de Itachi antes, aunque no le resultaba familiar. Pero este hombre era casi legendario, aunque Sasuke no supiera por qué. Todo lo que sabía era que en el todavía cálido frente de Iwagakure/Konohagakure, este hombre era conocido como el ejército de un solo hombre de Konoha, el mismísimo demonio rojo de la hoja oculta. Este hombre era Naruto Namikaze. Sasuke esperó sus primeras palabras, preguntándose si tal vez su suerte había cambiado. Era evidente que un Jounin de este calibre valía algo. El hombre simplemente siguió sonriendo por un momento antes de decir algo. Y luego, después de la agonizante espera, y con Sasuke pendiente de cada una de sus palabras, habló. Hola, dijo, saludando ligeramente mientras lo hacía. Otro golpe sordo resonó en la habitación. Esta vez, era el rostro desesperado de Sasuke al ser introducido en su escritorio. Hinata, sinceramente, no estaba del todo segura de lo que se suponía que debía pensar. Observaba a ese recién llegado con cierta inquietud, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio en sus ojos azules y en su sonrisa enérgica. En algún lugar, en la oscuridad de su mente, esos ojos y esa sonrisa la llamaban, como si los hubiera visto antes. Pero lo que más resaltaba eran esas extrañas marcas faciales, líneas que irradiaban de su mejilla como si fueran bigotes y que solo servían para hacer que su rostro pareciera aún más amistoso y jovial. Aún así, por más que lo intentaba, no tenía idea de por qué lo recordaría. Perdida en sus pensamientos, de repente se dio cuenta de que él la estaba mirando, todavía sonriendo pero con una extraña concentración. Apartó la mirada, avergonzada, llevándose una mano a la boca casi como un reflejo. Con el rabillo del ojo lo vio reír levemente y volverse hacia su siguiente estudiante. Tragó saliva con fuerza, insegura de sí misma ahora. Eso no era particularmente raro, por supuesto. Había pocas cosas de las que no dudara, y con razón. No era precisamente un modelo de habilidad, a pesar del empuje y la atención que su padre le había prodigado. Pero había demostrado que eso era un desperdicio, y ahora estaba aquí, una shinobi a pesar del peligro, porque era débil. Pero ella no se sentía tan débil cuando miraba a ese hombre, y no estaba segura de por qué. Se sentía segura. Hinata saltó ligeramente cuando empezó a hablar. Muy bien. Mi primera impresión de este equipo es, comenzó, rascándose la barbilla de manera exagerada, sacando una sonrisa de la chica Hyuga. Bueno, chicos, necesitan un montón de trabajo. Eso hizo que la sonrisa desapareciera. Qué obvio era que incluso esa persona a la que, hasta donde podía recordar, nunca había conocido se dio cuenta de eso. Pero se sorprendió más cuando vio que no era a ella a quien estaba mirando cuando lo dijo, sino, de todas las personas, a Sasuke. Y por lo que parecía, el Uchiha también lo había notado, su rostro se retorció en una mueca de enojo. ¿Tienes algún problema conmigo? Ladró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, aparentemente sorprendido de sí mismo por su propio arrebato. Alguien tiene un problema de actitud, dijo el hombre de cabello rubio, cruzándose de brazos e inflando el labio inferior en otro gesto exagerado. Hinata no pudo evitar reírse levemente esta vez, luego se encogió cuando su atención se dirigió hacia ella. Pero, al menos, estaba sonriendo, ¿ves? Tiene la actitud adecuada, dijo con una sonrisa. Se dio la vuelta y comenzó a intentar sacar el kunai del escritorio, gruñendo levemente mientras lo hacía. Maldita sea, ¿por qué siempre los tiro tan fuerte? Le tomó un momento arrancar la espada arrojadiza de la madera, y Hinata podría haber jurado que dijo algo sobre esperar que Iruka-sensei no se enojara demasiado porque rompió el escritorio del maestro. Se dio la vuelta, con esa sonrisa amplia y enérgica de vuelta, muy bien, niños, al techo.
Él estaba en la puerta antes de que ella pudiera verlo, lo que la hizo contener la respiración por la sorpresa. Era rápido. Muy, muy rápido. Ella se sacudió de su ensoñación y se deslizó fuera de su asiento, dirigiéndose a la puerta. Sasuke la ganó allí, y se preguntó si eso fue intencional o simplemente una fuerza de la costumbre, mientras que el otro compañero de equipo, que ella pensó que se llamaba Shikamaru, ocupó la retaguardia, con las manos en los bolsillos. Su nuevo maestro simplemente sonrió, abrió la puerta y luego se rió entre dientes. Te veo allí. Y luego se fue, dejando a 3 genin sorprendidos para recomponerse y dirigirse al techo en silencio. Entonces, comenzó Naruto, juntando sus manos, primero lo primero. Supongo que todos somos un poco desconocidos, así que deberíamos conocernos si vamos a ser un equipo, ¿verdad? Los 3 genin simplemente lo miraron con una variedad de expresiones. Sasuke lo miraba con una mirada que hacía parecer que realmente no estaba seguro de qué pensar de su nuevo maestro, dividido entre un extraño respeto y casi desesperación. Hinata parecía estar mirando a alguien que sabía que era importante por una razón distinta a la de ser su nuevo sensei, pero no podía comprender exactamente cuál era. ¿Y Shikamaru? Bueno, él solo parecía aburrido y tal vez algo infeliz de que su maestro pareciera muy excitado. Eso era demasiado problemático. Entonces, ¿quién quiere presentarse primero? Ya sabes, nombre, gustos y aversiones, pasatiempos y sueños, ese tipo de cosas. Ninguno de los 3 respondió, lo que provocó que Naruto frunciera el ceño levemente y suspirara. Oh, vamos chicos, no salten todos a la vez. Miren, yo iré primero. Se llevó la mano a la barbilla, asumiendo una vez más su expresión pensante ligeramente cómica. Bueno, mi nombre es Naruto Namikaze. Me gusta el ramen, entrenar y pasar tiempo con amigos. No me gusta el tiempo que lleva a ser ramen instantáneo, la gente que me falta el respeto y las verduras, dijo, acentuando esto último sacando la lengua ligeramente con disgusto. La acción provocó una mirada incrédula de Sasuke, pero una risita de Hinata, lo que hizo sonreír al Jounin de cabello rubio. Mi pasatiempo es entrenar duro y, la jardinería, continuó, repasando rápidamente la última parte, y mi sueño, ser el mejor shinobi de la historia, ese es mi sueño. Su última proclamación hizo que sus estudiantes genin lo miraran nuevamente, esta vez con expresiones similares de leve incredulidad. Para crédito de Naruto, simplemente se rascó la mejilla levemente y se rió entre dientes. Bueno, lo es. Ahora, sus turnos comienzan con, ustedes. El dedo del Jounin cayó sobre Hinata, lo que la hizo sonrojarse levemente. Tragó saliva levemente y luego se sacudió antes de hablar. Yo, mi nombre es Hinata Yuga. Me gustan las flores y, no me gusta la gente que me menosprecia. Mi pasatiempo es prensar flores, y mi sueño es hacer que mi familia se sienta orgullosa de mí, terminó, aunque debido a pequeñas pausas y tartamudeos, le tomó la mitad del tiempo que debería. Bajó la mirada con las mejillas rojas, pero Naruto simplemente sonrió y asintió. Un buen sueño, dijo Naruto asintiendo, lo que hizo que Hinata se oscureciera un poco. El rostro del Jounin se arrugó con preocupación por un momento cuando vio. ¿Estás bien? Te ves un poco rojo. Eso le valió una risa burlona de Sasuke, lo que a su vez le valió una mirada repentina de Naruto. Muy bien, entonces. Tú eres el siguiente. Sasuke cruzó las manos frente a él y suspiró. Está bien. Mi nombre es Sasuke Uchiha. No me gustan muchas cosas en particular, pero no me gusta que me mimen ni me traten como si fuera inferior. Mi hobby es entrenar y mi sueño es salir de la sombra de cierta persona. Sorprendentemente, Naruto sonrió ante eso, lo que hizo que Sasuke frunciera el ceño. Pero antes de que el Uchiha pudiera decir algo, Naruto se volvió hacia el tercer estudiante, que todavía parecía increíblemente aburrido por todo esto. Muy bien, entonces es tu turno, dijo Naruto, asintiendo levemente en dirección al chico. El chico de la cola de caballo dejó escapar un leve gruñido antes de obedecer. Me llamo Shikamaru Nara. Me gusta dormir, echar siestas y hacer pausas. No me gusta tener que trabajar mucho ni que la gente me moleste mientras descanso. Mi pasatiempo es observar las nubes. ¿Y mi sueño? Mi sueño es casarme con una chica normal que no sea ni demasiado fea ni demasiado bonita. Tener 2 hijos, primero una niña y luego un niño. Retirarme cuando mi hija se case y mi hijo se convierta en un ninja exitoso, y pasar el resto de mi vida jugando al shogi o al go. Luego morir de viejo antes que mi esposa. Naruto lo miró incrédulo por un momento, como si su sueño fuera de alguna manera conquistar el mundo o algo así. Un sueño muy preciso, supongo.
Shikamaru simplemente gruñó y volvió a aburrirse mientras su Jounin asintió pensativamente y llevó su mano a su barbilla. Muy bien. Dijo de repente, sorprendiendo a los tres jóvenes genin. Parecía no darse cuenta y continuó de inmediato. Este es el trato. Creo que todos ustedes tienen grandes sueños, y me gustaría ayudar a todos y cada uno de ustedes a lograrlos. Les prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos a lograr sus sueños. Créanlo. Nunca me desvío de mi palabra, porque esa es mi Nindou, mi forma de ser ninja. A cambio, quiero que ustedes también me ayuden con mi sueño. ¿Les parece justo? Los tres genin lo miraron de nuevo, incapaces de decir nada. Él tomó su silencio como un acuerdo y aplaudió. ¡Genial! Ahora, los tres se toman el resto del día libre y no se esfuercen demasiado. Necesitarán mucha energía para mañana. Después de un momento de silencio, fue Hinata quien habló, lo que trajo una pequeña sonrisa al rostro del Jounin. Namikaze-sensei. ¿Qué pasará mañana? Preguntó dócilmente, apenas levantando la vista lo suficiente para verlo. Naruto sonrió maliciosamente a sus tres nuevos estudiantes a cambio. Mañana. Mañana es la prueba para ver de qué estás hecho. Debes estar en el tercer campo de entrenamiento a las 8 en punto, dijo, ganándose un pequeño gruñido de Shikamaru. Lo ignoró y, de repente, saltó del techo. No llegues tarde. Gritó mientras desaparecía en la distancia, dejando a tres genin todavía bastante desconcertados. Se miraron entre sí, todavía sin palabras, antes de encogerse de hombros y salir, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que había sucedido y lo que podría deparar el mañana. No hubo sonido cuando Kakashi aterrizó en el claro del bosque vacío, con un solo ojo moviéndose a una velocidad sobrenatural. El bosque parecía tranquilo y tranquilo, como si los humanos no lo hubieran perturbado en mucho tiempo. La mayor parte del bosque era así, y para la mayoría de las personas este único claro no sería tan diferente a cualquiera de las docenas de otros por los que el ninja de Konoha había pasado en las últimas horas. Pero, para los ojos entrenados, era una mina de oro. Marcas sutiles y signos de conflicto, ocultos para todos los demás, le contaban a Kakashi una historia. Pero era una historia que no quería escuchar. Había habido una especie de pelea. Apenas era una pelea, dado lo excepcionalmente unilateral que parecía. El oponente, no, espera, dos oponentes no eran una pelea pareja ni siquiera para este equipo experimentado. Habían atacado a un equipo de ninjas de Konoha, un Jounin y tres Chunin en total, dos de los cuales habían sido Uchiha. Pero su Sharingan, aparentemente, no los había salvado en absoluto. Lejos de eso, de hecho. Ambos habían desaparecido, con poca evidencia excepto por estas marcas excepcionalmente frías que le decían a Kakashi mucho y muy poco. Los oponentes eran maestros del escondite, al parecer, lo que tenía sentido dado que no había habido una sola prueba real de sus habilidades más allá del nivel de los equipos a los que habían podido enfrentarse. Los ninjas de nivel Ambu habían desaparecido al igual que los genin, o incluso los comerciantes sin entrenamiento, lo que le indicó a Kakashi que estaba lidiando con algo que ni siquiera él podría abordar directamente, y eso lo preocupó un poco. Se alejó de nuevo, dejando la escena atrás. No había nada más que aprender allí, no más de lo que había sabido de la media docena de otros sitios que había visitado en el País del Fuego. Y apenas estaba más cerca de lo que estaba cuando comenzó. Frunció el ceño bajo la máscara y siguió adelante. Esto iba a ser más difícil de lo que había previsto. Shikamaru bostezó pesadamente mientras se alejaba de la academia y se dirigía hacia su colina favorita. Se había metido las manos en los bolsillos y caminaba perezosamente. Pero, aunque por fuera parecía estar simplemente paseando tranquilamente, su mente estaba llena de acontecimientos del día y del hombre bastante peculiar que, al parecer, era su nuevo sensei Jounin. El chico de Nara no se había preocupado demasiado por quién sería su sensei, aunque tenía que admitir que tenía cierta debilidad por Asuma Sarutobi. El hombre le había presentado una buena cantidad de juegos interesantes, aparentemente simplemente porque sentía que el chico era inteligente y necesitaba un oponente. Shikamaru encontró eso sorprendente, dado lo extremadamente malo que era Asuma en shogi, y aún peor en Goku. El chico pensó que debería tener un montón de oponentes que quisieran una victoria fácil. Pero, independientemente de eso, a pesar de lo horrible que era en shogi, Asuma todavía jugaba con Shikamaru algunas veces. No es que realmente le hiciera mucho bien. También se había sorprendido por su equipo, así como por una mezcla de decepción y alivio.
Esperaba que lo colocaran en la siguiente generación del legendario trío Inoshikacho de su padre, lo que significaba que, si bien habría podido estar en un equipo con su mejor amigo, Chouji, habría tenido que soportar a esa excepcionalmente molesta Ino Yamanaka. Conocía a Ino desde hacía bastante tiempo, algo lógico dado lo cercanos que eran sus padres. Estaba seguro de que sus padres también habrían solicitado que los colocaran juntos, lo que hizo que este equipo fuera una sorpresa. Al parecer dicha solicitud fue denegada. Se movió por el pueblo, atrayendo la menor atención posible. Algunos de los comerciantes lo saludaban con la mano, generalmente porque tenían algún negocio con su familia y sus granjas de ciervos, pero en general fue un paseo tranquilo. Las calles no estaban particularmente concurridas, aunque sí lo estaban a esa hora del día. Shikamaru calculó que debía ser alrededor de la 1 o las 2, dada la posición del sol en el cielo, que generalmente era el punto más alto de actividad. Afortunadamente, Konohagakure no Sato estaba en el punto justo en cuanto a población. Tendían a ser grandes sin estar abarrotadas, concurridas sin ser sofocantes. Era un buen pueblo. Un comerciante intentó hacerle señas para que se detuviera y le hiciera comprar algo de comer, pero Shikamaru no estaba de humor. Se detuvo un momento después de pasar por una pequeña tienda y dejó escapar un pequeño suspiro al entrar. Unos momentos después, se emocionó con una bolsa extra grande de papas fritas, las favoritas de Chouji. Shikamaru sabía que encontraría a su amigo en la colina y sabía que tendría hambre. Chouji siempre tenía hambre. Era parte de su encanto, supuso Shikamaru. Chouji era Chouji. No era complicado y llevaba el corazón en la mano. Era un buen amigo y Shikamaru estaba contento de tenerlo. Era una pena, honestamente, que no estuvieran en el mismo equipo. Sus talentos en realidad podrían haber combinado bastante bien. Mientras caminaba, Nara comenzó a reflexionar sobre su nuevo sensei nuevamente. Sabía que había escuchado el nombre Namikaze antes, y le vino a la mente en un destello metafórico. Minato Namikaze había sido un héroe de guerra, con el nombre de Destello Amarillo de Konoha durante la guerra. Más tarde, había entregado su vida para sellar al zorro demonio de 9 colas que había atacado Konoha hace casi 2 décadas. Todo estaba en sus libros de historia, aunque Shikamaru apenas los había leído, pero Iruka-sensei también había hablado de él una vez. Tal vez más veces, pero Shikamaru podría haber estado durmiendo durante eso. Sin embargo, no había mencionado a un pariente. Dadas las edades aparentes, parecía que este Naruto era su hijo. Shikamaru no estaba muy seguro de por qué a Minato lo llamaban destello amarillo, por supuesto, pero supuso que tenía algo que ver con la velocidad y con el pelo rubio bastante brillante que lucía Namikaze-sensei. Tal vez eso, y la velocidad, eran algo que venía de familia. Naruto parecía bastante rápido. Y había aparecido de la nada, aunque fuera solo para caer de bruces. «Oye, Shikamaru», gritó alguien, seguido de un ladrido bajo y agudo que le indicó a Shikamaru exactamente quién era. Kiba Inuzuka era un compañero genin de su clase, y por la expresión de puro regocijo en su rostro, Shikamaru tuvo que concluir que estaba más que feliz con su ubicación en el equipo. El shinobi perro de pelo salvaje trotó con su siempre presente compañero canino, Akamaru, detrás de él. «Kiba, pareces feliz», dijo Shikamaru, tal vez con menos entusiasmo del que pretendía. Kiba simplemente lo ignoró, o tal vez simplemente no se dio cuenta. «Apuesto a que estoy feliz. Acabo de terminar mi primera reunión de equipo y vaya si gané un gran premio», dijo, levantando el brazo con entusiasmo. «Mi nueva sensei Jounin es una belleza total y usa este atuendo que muestra su cuerpo a la perfección». Shikamaru no se sorprendió en absoluto por las payasadas de Kiba. Tenía la mala costumbre de pensar más como un perro que como un humano a veces, cediendo a instintos locos en lugar de pensar las cosas detenidamente. Sin embargo, había oído que eso era algo que venía de familia, así que tal vez fuera genético. O al menos algo que se fomentaba en el clan Inuzuka. O tal vez simplemente pasaban demasiado tiempo con perros. Además, también tengo a la chica más sexy de la clase, y ella piensa que Akamaru es realmente lindo. Continuó Kiba. Akamaru ladró felizmente cuando lo mencionaron. Ella me dijo que yo también le recordaba a un perro, ¿no es genial? Shikamaru simplemente lo miró, sin saber si debía reventar la burbuja del pobre chico o simplemente dejarlo continuar en su pequeño mundo ilusorio. Una sonrisa traviesa cruzó su rostro. El Nara sabía muy bien de quién estaba hablando, y sabía que Ino no estaba halagando cuando decía eso. Pero, podría ser capaz de divertirse un poco con esto. Sí, la próxima vez que la veas deberías decir que crees lo mismo, dijo Shikamaru con una sonrisa. Rápidamente cambió de tema, pues no quería que Kiba pensara demasiado en eso.
Entonces, ¿quién más está en tu equipo? Ese chico raro que siempre está sonriendo, entró hace unos años pero nunca habló con nadie. Sai, dijo que su nombre era, dijo que iba con el ceño fruncido. También es un idiota. Me llamó Marquita sin pene. Casi lo golpeó hasta que Kurenai Sensei intervino. Por supuesto, él llama a las chicas hermosas y eso parece hacer que al menos ahí no le dé un vuelco. El perro Nin siguió refunfuñando. Shikamaru simplemente frunció el ceño. Conocía a Sai, aunque solo fuera por lo mucho que destacaba. A veces parecía estar muy fuera de lugar, como si estuviera aprendiendo a actuar. Tendía a hablar de manera muy educada, pero te insultaba directamente a la cara sin pensarlo dos veces. No tenía muchos amigos y tendía a ser un solitario la mayor parte del tiempo. Shikamaru se preguntó cómo eran las notas del chico o qué nicho exactamente se suponía que debía ocupar en el equipo. A Shikamaru siempre le molestaba algo de ese chico Sai. Era problemático. Kiba caminaba con Shikamaru, hablando de cosas al azar, la mayoría de las cuales ni siquiera se molestaba en escuchar. Kiba parecía estar en su propio mundo y, al menos, estaba ocupado. Shikamaru los guió hacia su colina, sabiendo que Chouji estaría allí y con un extraño entusiasmo por escuchar cómo le había ido en la colocación de su equipo también. Encima del monumento del ocaje había una figura sentada, recostada con los brazos detrás de él y mirando fijamente a su amada ciudad natal. Naruto Namikaze amaba las puestas de sol sobre la aldea oculta entre las hojas. Había pasado gran parte de su juventud fuera de Konoha, habiéndose graduado de la Academia Ninja cuando tenía solo 7 años, 4 años después de que un demonio muy enojado lo sellara en su cuerpo. No había tenido mucho tiempo para apreciar el horizonte de su aldea natal, debido al entrenamiento constante y, más tarde, la lucha constante por la supervivencia. Pero finalmente se había convertido en su hábito subir a la cima del monumento y descansar sobre su cabeza, mirando hacia la aldea mientras caía el sol. Era un buen lugar para pensar, y un lugar igualmente bueno para no pensar en absoluto. Naruto hizo un poco de ambas cosas, en sus propios tiempos. En ese momento, estaba pensando. Se sentó sobre la cabeza del Godaime Hokage. Al principio había sido un poco extraño sentarse sobre el rostro de su antiguo compañero de equipo y, por lejos, su mejor amigo, pero con el tiempo se convirtió en una especie de broma recurrente entre ellos. Itachi podía ser una persona muy fría, a veces, pero Naruto siempre veía otro lado de él. Esa pequeña parte feliz que mantenía firmemente bajo control. Ambos habían visto muchas cosas en sus vidas, habían pasado por más de lo que las personas de su edad deberían haber pasado. Para Naruto, encontró refugio en su alegría y su estilo de vida enérgico. Para Itachi, fue lo opuesto, reservado y estoico. Pero juntos, se convirtieron en algo más de la forma en que solo los viejos compañeros de equipo podían hacerlo. También eran los últimos de su equipo. Su Jounin Sensei había muerto algún tiempo después de que los hubieran promovido a Chunin, mientras que su tercer compañero de equipo había muerto durante el examen final. Ya no hablaban mucho de ella. Había demasiado dolor allí y demasiadas cosas sin decir. Itachi había seguido adelante mejor que Naruto. El Hokage tenía una amante discreta con la que se encontraba con bastante frecuencia, optando por mantener la relación en privado. De hecho, los padres de Naruto habían hecho lo mismo. Pero Naruto todavía no había tenido muchas citas, al menos no en serio. Cuando se lo preguntaban, simplemente decía que era una persona ocupada y que no tenía tiempo para eso. Itachi era el único al que no le decía eso, pero Itachi solo lo había mencionado una vez. Esa charla había arrojado demasiadas cosas al aire que habían tardado demasiado en aclararse, aunque después parecía ser un tema mucho menos tabú. Ahora, bromeaban al respecto, pero Naruto sabía que había un punto sutil que su viejo amigo estaba planteando. A veces se preguntaba si su viejo amigo tenía un sentido del humor muy cruel, reforzado por los 3 genin que le había asignado. Ella también se parecía mucho a ella. Algún día, alguien te tenderá una trampa aquí. Eres demasiado predecible, dijo Itachi de repente, simplemente apareciendo junto a Naruto sin preámbulos. El ninja de cabello rubio ni siquiera levantó la vista, simplemente sonrió levemente cuando apareció su amigo. Sí, como si pudieran atraparme, dijo riéndose. Itachi sonrió. Sí, sería un espectáculo digno de ver. Una horda de ninjas enemigos persiguiéndote por los tejados, sin apenas poder seguirte el ritmo. ¿No hicimos eso una vez en Kumogakure? Dijo el Hokage con una sonrisa. Esto le valió la mirada de Naruto, quien le devolvió la mirada con una sonrisa y una risita. ¿Con esos sombreros de paja gigantescos? ¿Y la hija del jefe Anbu?
La paloma que nunca la vio venir. No, no, el pelo no. El pelo no. Finalizaron ambos, riendo a carcajadas. Pasarían unos minutos antes de que volvieran a sentarse. Itachi se unió a él, recostándose contra la piedra todavía caliente. Entonces, ¿cómo está tu nuevo equipo? Preguntó con una sonrisa cómplice, ganándose un bufido de su viejo amigo. ¿Sabes cómo elegirlos, no? Dijo Naruto y luego suspiró. Me recuerdan a nosotros. A los de antes, quiero decir. No me digas, fue todo lo que dijo el Hokage en respuesta, con una expresión en blanco que volvió a su rostro. Se sentaron en silencio durante un tiempo, simplemente observando cómo el sol se ponía sobre la aldea y las estrellas tomaban su lugar en el cielo nocturno. Itachi miró fijamente a la luna, una mirada extraña que Naruto había notado más de una vez desde que se había convertido en el Hokage. Siempre había tenido la intención de preguntar sobre eso, pero nunca parecía encontrar el momento. Itachi siempre parecía hablar justo antes de que él lo hiciera. Ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro. Naruto abrió la boca para preguntar. Ella te hubiera elegido a ti, dijo Itachi de repente, mirando a lo lejos. Naruto quedó sorprendido, incapaz de responder antes de que Itachi se volviera hacia él con una sonrisa triste y continuara. Ella realmente te amaba. No usé mi Sharingan para ver eso. Naruto miró a Itachi por un largo rato antes de suspirar. Miró hacia otro lado y dijo, ¿crees eso? Apostaría mi sombrero a ello. Muérdete la lengua. Espetó Naruto, lo que hizo que Itachi se estremeciera un poco, sin saber cómo responder. Se sorprendió cuando su viejo amigo comenzó a reír. Ese sombrero es increíble. Fue el turno de Itachi de quedarse en silencio, esperando un largo momento antes de estallar en otra ronda de risas. Era un sonido que no se había escuchado tan a menudo en mucho tiempo. Naruto siempre parecía sacarlo a relucir. Tienes que salir con más gente, dijo Itachi de repente, provocando que Naruto frunciera el ceño ligeramente en respuesta. No otra vez, dijo, sacudiendo la cabeza. Mira, te detendré aquí. Está bien, encontraré una cita. Cuando encuentre a alguien, ¿de acuerdo? Deja de insistir. Prometo que tendré una en unos meses. Un mes. Bien. Un mes, caray, bastardo esclavista. Asígname este equipo que necesita reparaciones y luego empieza a dictar mi vida amorosa. ¿Por qué no empiezas a dirigir también mis hábitos alimenticios, mientras estás en ello? Dijo Naruto con un puchero falso, ganándose una sonrisa de su amigo. Tal vez debería, fue todo lo que dijo Itachi. Y luego se sentaron, sin molestarse en pensar más, y simplemente disfrutaron del silencio y la compañía.